Vamos a hacer en perspectiva militar estas tres figuras a escala natural, pero la reducción sobre el eje Z va a ser la mitad, ¿vale? Entonces, como son a escala natural, luego vemos otro caso, entonces tendríamos que dibujar la planta tal cual, porque lo vamos a hacer en militar. Entonces tendríamos aquí la circunferencia de esto, tendríamos aquí, por ejemplo, la base de esta figura, que es un hexágono regular, y tendríamos aquí una elipse, ¿no? Bueno, hay que hacerlo en perspectiva militar, sabiendo que se reduce a la mitad. Entonces, lo único que tengo que hacer, aquí vemos un ejemplo de caso de escalar, ¿no? Escalar esto a la mitad supone que esto, si mide 8, ahora va a quedar reducido a la mitad. Podría escoger 8, multiplicarlo por un medio, ¿no? Entonces, será 8 por 1 es 8, partido 2, esto es 4, ¿no? O sea, la mitad de cajón, ¿no? Es 4, ¿no? Entonces, cogería aquí la altura 4, a partir de aquí 4 centímetros. Entonces cojo aquí 4 y sé que el vértice está aquí. Entonces ya solo tengo que unir ese punto con este, con cada uno de los vértices del hexágono regular, ¿vale? Ahí parece que me coincide con la arista de atrás. Depende de la orientación. Aquí ya no. Esta sería discontinua. Y esta sería también discontinua por detrás y esta también. Y marco estas líneas continuas. Bueno, pues ya tengo ahí la perspectiva militar del objeto, reducción en Z a un medio. Esto lo mismo, también tiene altura 8, entonces tendré que coger la misma circunferencia y coger la altura 4 a partir del centro. Si no tengo el centro, pues hago dos cuerdas, una cuerda, otra cuerda, hago la mediatriz y la intersección de las dos mediatrices me va a dar el centro de la circunferencia, ¿vale? Por último, cojo la altura, que es 4, y ahora ya sé que esto va a ser una militar de la figura. Esta tendrá que ser perpendicular al eje horizontal, y entonces la circunferencia se desplaza hasta aquí, sabiendo que este es el centro, ¿no? O sea, quedará aquí perfectamente centrada. Con lo cual ya tengo aquí la circunferencia, hago dos tangentes laterales de la figura, y tengo ya aquí la perspectiva militar de este cilindro, ¿vale? Recordamos que esto iría discontinuo por detrás, con lo cual tendría que marcar aquí estas líneas y a partir de aquí, en el punto de tangencia que cae sobre el diámetro horizontal, marcar esta línea, y a partir de aquí es cuando aparece ya discontinuo por detrás, y esto de aquí arriba continuo también, ¿vale? Bueno, este sería el cilindro. Como vemos, gracias a que pongo una reducción en la dirección del eje vertical, la reducción sobre Z de un medio, pues sé que efectivamente esto parece este cilindro, ya que, si os fijáis, por efecto de la perspectiva se asemeja bastante, ¿no? Gracias a que la reducción, pues bajo cierto punto de vista, ¿qué pasa? Que la cámara también ve en perspectiva cónica, ve entre comillas, la cámara no ve nada, pero bueno, digamos que proyecta en perspectiva cónica, entonces hace que esta circunferencia sea mayor que la de la base, ¿no? Pero, sin embargo, simula bastante bien, por eso decimos que es una proyección cilíndrica. En realidad mantiene el paralelismo y, por tanto, esta es paralela a esta, y tenemos que esa es la perspectiva militar del cilindro. Por último, esta también tiene altura 4, bueno, puede que tenga un poco menos, pero es igual. Altura 8, que queda reducido a 4, y habría que ver el ángulo que forma, ¿no? Bueno. También, como no tenemos aquí para medir el ángulo, lo que podemos hacer es, o bien medimos esta distancia, entonces tenemos aquí el alzado, ¿no? Lo voy a poner aquí abajo, tenemos la circunferencia, lo voy a hacer a otra escala aquí, y tenemos la figura en alzado, ¿no? Entonces dibujo también esto, cómo quedaría aquí, dónde quedaría esta circunferencia. Proyecto esto aquí arriba y proyecto la inclinación real de ese objeto, ¿no? Con el ángulo que tiene. Parece ser que era mayor de 60, ¿no? Sí, es mayor de, será 70 y algo, 80.
Bueno, pues tenemos que viene, por ejemplo, por aquí, ¿no? O sea que vendrá por aquí. Bueno, pues como en realidad lo que se reducen son las alturas, entonces si esto está hecho a escala y está dibujado ya a escala, ¿a qué escala está esto? Otra de las cuestiones que se planteaban. Pues fijaros, esto medía, por ejemplo, vamos a hacer, si esto era 4, bueno, esto mide, por ejemplo, 4,3 centímetros es la medida real, el tamaño real, ¿no? Ahora mido esto. Esto mide 2,7. O sea, el tamaño del dibujo es 2,7. Bueno, pues entonces la escala siempre es tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Entonces tengo tamaño del dibujo 2,7 y tamaño real 4,3. 2,7 centímetros y el real pues 4,3. Y como no se ponen comas en las escalas, entonces la quitamos aquí, multiplicamos por 10 y abajo también me queda 27 partido 43. Y esto, 3 y 4, 7, no, esto parece que es primo, si no recuerdo mal, y esto si dividido entre 3 no se puede simplificar más, o sea que esta es la escala. Vale. Bueno, tenemos la escala ya del objeto, entonces esto lo íbamos a convertir en militar, ¿no? Entonces, fijaros que esto mide, por ejemplo, lo que mide aquí, sabemos que en realidad hay que aplicar esta escala, o sea, cogemos esta altura, la multiplicamos por esto, o sea, la altura, imaginemos que sea, a ver, bueno, la podemos medir con aproximación, ¿no? Entonces, esta medida la multiplicaríamos por esto y nos daría esto. Aquí ya la tenemos en alzado, ¿no? Bueno, pues esta es la que tenemos que reducir a la mitad, ¿no? O sea que esto es lo que quedará exactamente a partir de este punto. Colocamos esta altura aquí. Y por tanto ya sabemos que esta circunferencia viene a parar aquí. En consecuencia ya puedo unir este punto con este y este con este. Y ahí tengo ya la perspectiva militar de esta figura oblicua, ¿no? Bueno, o sea que en realidad la altura del dibujo a escala, ¿no? Que sabemos que está a esta escala, en realidad una vez que he aplicado la escala, que es coger esta altura, la altura real del objeto y multiplicarlo por esto, me da un número, ¿no? Lo pongo aquí. Y ahora cojo la mitad, ¿no? Bueno, pues la mitad debo colocarlo a partir de aquí, a partir de el punto este, coloco esta medida aquí y entonces ya sé que la circunferencia se va a desplazar hasta aquí arriba, la pongo aquí y hago las tangentes, ¿vale? Si ahora esto, aparte de la escala de reducción, quiero hacer la figura más pequeña, eso sería la escala del objeto. Imaginaos que voy a hacer, por ejemplo, una escala a la mitad también del objeto, ¿no? O, por ejemplo, a 3/4. Bueno, pues será dividir esto en 4 partes y coger aquí 3. O sea que en realidad esta arista se reduciría aquí a 3/4, que es esto. 3/4 de A, ¿no? O sea, A es de aquí a aquí, pues 3/4 de A. Vale. Con lo cual, este va a ser el centro desde el cual voy a cambiar la dimensión de toda la figura. Entonces, por este punto hago una paralela a esta, uno con este punto, tengo este. Ahora hago una paralela a esta, uno con este punto, tengo este. Ahora uno con este punto, hago una paralela a esta, tengo este. Y ahora hago una paralela a esta y tengo esta. Fijaros que aquí me salió ya un hexágono a 3/4, ¿no? También podría multiplicar todas las medidas por 3/4, ¿no? Y la altura también, cojo 3/4, la altura que quedaba aquí, ahora va a estar a partir de este punto. Cojo 3/4 de esta altura, la coloco, por ejemplo, aquí. Divido esto en 4 partes y cojo 3. O sea que esta es la altura. La coloco aquí. Esta altura la coloco aquí, la desplazo hacia aquí. Y ya tengo entonces que la nueva figura viene por aquí. Fijaros que curiosamente también las paralelas se mantienen, o sea que estas líneas son todas paralelas al objeto original, ¿no? Bueno, pues quedaría ahí, como no se distingue del otro, podríamos marcarlo en otro color, quedaría por aquí así. Y mantiene las líneas todas paralelas a él. Esta coincidiría ahí. Bueno, pues esto sería, y aquí se vería un fragmento también, todo en paralelas, ¿no?
Esta sería la figura con escala de reducción a 3/4, ¿no? Vale. No, perdón, aquí estábamos haciendo la figura a 3/4, ¿no? O sea que todo se ha quedado reducido a 3/4. Mientras que aquí la reducción pues era esta, pero luego aplicamos la reducción sobre el eje Z a 1/2, ¿no? Vale.